María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 17 de julio. Beatas mártires de Compiègne, decapitadas por odio a la fe durante la Revolución Francesa. La fiesta de Nuestra Señora del Carmen de 1794, celebrada en una horrible cárcel de París, tuvo augurios de sangre y de gloria para las monjas carmelitas descalzas del monasterio de Compiègne. Al día siguiente, las 16 hijas de Santa Teresa, novicia incluida, iban a ser conducidas a la guillotina por el crimen de ser católicas fanáticas en el lenguaje revolucionario. Hacía siglo y medio que las carmelitas descalzas de Amiens habían fundado en Compiègne una ciudad de Oise. La fundación data de 1641, cuando hacía 37 años que había llegado a Francia para iniciar la reforma la beata Ana de San Bartolomé con Ana de Jesús y otras 4 monjas españolas. Al estallar la revolución en 1789, las monjas rehusaron despojarse de su hábito carmelita, y cuando los disturbios fueron aumentando entre junio y septiembre de 1792, siguiendo una inspiración que tuvo la priora beata Teresa de San Agustín, todas se ofrecieron al Señor en holocausto para aplacar la cólera de Dios y para que la paz divina, traída al mundo por su amado Hijo, fuese devuelta a la Iglesia y al Estado. El acto de consagración, emitido incluso por 2 religiosas ancianas, que al principio se habían asustado ante solo el pensamiento de la guillotina, se convirtió en ofrecimiento diario hasta el día del martirio, 2 años después. La Asamblea Nacional Constituyente había hecho público un decreto por el que se exigía que los religiosos fueran considerados como funcionarios del Estado. Deberían prestar juramento a la Constitución y sus bienes serían confiscados. Era el año de 1790. Miembros del directorio del distrito de Compiègne, cumpliendo órdenes, se presentaron el 4 de agosto de aquel año en el monasterio a hacer inventario de las posesiones de la comunidad. Las monjas tuvieron que dejar sus hábitos y abandonar su casa. 5 días después, obedeciendo los consejos de las autoridades, firmaron el juramento de libertad, igualdad. Los religiosos que se negaban a firmarlo eran deportados. Después fueron separadas. Hicieron 4 grupos y vivían en distintos domicilios, pero continuaron practicando la oración y entregándose a la penitencia como antes. La regularidad y el orden de su vida, que reproducía todo lo posible en tales circunstancias, la vida y horario conventuales, fueron notados por los jacobinos de la ciudad. En ello encontraron motivo suficiente para denunciarlas al Comité de Salud, cosa que hicieron sin pérdida de tiempo. El régimen del terror estaba oficialmente establecido en Francia y había llegado en aquellos momentos el más alto nivel imaginable. El rey había sido ejecutado y el tribunal revolucionario trabajaba sin descanso
enviando ciertos de ciudadanos sospechosos a la muerte. La denuncia de las carmelitas decía que, pese a la prohibición, seguían viviendo en comunidad, que celebraban reuniones sospechosas y mantenían correspondencia criminal con fanáticos de París. Convenía presentar pruebas, y con ese objeto se ejecutó un minucioso registro en los domicilios de los 4 grupos. El comité encontró diversos objetos que fueron considerados de gran interés y altamente comprometedores, a saber, cartas de sacerdotes en las que se trataban bien de novenas, de escapularios, de dirección espiritual. También se halló un retrato de Luis XVI e imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Todo ello era suficiente para demostrar la culpabilidad de las monjas. El comité, pues, redactó un informe en el que explicaba cómo, considerando que las ciudadanas religiosas, burlando las leyes, vivían en comunidad, que su correspondencia era testimonio de que tramaban en secreto el restablecimiento de la monarquía y la desaparición de la república, y las mandaron a detener y a poner en prisión. El 22 de junio de 1794 eran recluidas en el monasterio de la Visitación, que se había convertido en cárcel. Allí esperaron la decisión final que sobre su suerte tomaría el Comité de Salud Pública, asesorado por el comité local. Entonces acordaron retractarse del juramento prestado antes. Prefirieron 1000 veces la muerte mejor que ser culpables del juramento así. Esta resolución las llenó de serenidad. Cada día aumentaba el peligro, pero ellas se sentían más fuertes. Continuaban dedicadas a orar y gracias a estar en prisión podían hacerlo juntas, como cuando estaban en su convento. Ya no se veían obligadas a ocultarse y ello les procuraba un gran alivio. Transcurridos unos días, justamente el 12 de julio, el Comité de Salud Pública dio órdenes para que fueran trasladadas a París. El cumplimiento de tales órdenes fue exigido en términos que no admitían demora. No hubo tiempo para que las hermanas tomaran su ligera colación ni cambiaran su ropa, que estaba mojada porque habían estado lavando. Las hicieron montar en 2 carretas de paja y les ataron las manos a la espalda. Escoltadas por un grupo de soldados, salieron para la capital. Su destino era la famosa prisión de la Consejería, antesala de la guillotina, y abarrotada de sacerdotes y laicos cristianos igualmente condenados. Nadie ayudó a las monjas a descender de los carros al final del viaje. A pesar de sus ligaduras y de la fatiga causada por el incómodo transporte, fueron bajando solas. Una de las hermanas, sin embargo, enferma y octogenaria, Carola de la Resurrección, impedida por las ataduras y la edad, no sabía cómo llegar al suelo. Los conductores de las carretas, impacientados, la cogieron y la arrojaron violentamente sobre el pavimento. Era una de las religiosas que 2 años antes había sentido miedo ante el pensamiento de una muerte en el patíbulo y había dudado antes de ofrecerse en sacrificio. Pero en este momento
era ya valiente y levantándose maltrecha como pudo, dijo a los que la habían maltratado: «Créanme, no les guardo ningún rencor. Al contrario, les agradezco que no me hayan matado, porque si hubiera muerto, habría perdido la oportunidad de pasar la gloria y la dicha del martirio». Como si nada hubiese ocurrido, en la consejería prosiguieron su vida de oración prescrita por la regla. No se dejaban perturbar por los acontecimientos. Testigos dignos de crédito declararon que se les podía oír todos los días, a las 2 de la mañana, recitar sus oficios. Su última fiesta fue el 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. La celebraron en el mayor entusiasmo, sin que por un instante su comportamiento detonase la menor preocupación. Por la tarde recibieron un aviso para que compareciesen al día siguiente ante el Tribunal Revolucionario. La noticia no les impidió cantar sobre la música de la Marsellesa unos versos improvisados en los que expresaban al mismo tiempo fe en su victoria, temor y confianza, y que se conservaban en el convento de Compiègne. Ante el tribunal escucharon cómo el acusador público, Fouquier Tinville, las atacaba durísimamente, aunque separadas en diferentes casas, formaban conciliábulos contrarrevolucionarios, en los que intervenían ellas y otras personas. Vivían bajo la obediencia de una superiora, y en cuanto a sus principios y sus votos, sus cartas y sus escritos son suficientemente testimonios. Fueron sometidas a un interrogatorio muy breve, y sin que se llamara a declarar a un solo testigo, el tribunal condenó a muerte a las 16 carmelitas, culpables de organizar reuniones y conciliábulos contrarrevolucionarios, de sostener correspondencia con fanáticos y de guardar escritos que atentaban contra la libertad. Una de las monjas, Sor Enriqueta, de la Providencia, preguntó al presidente qué entendía por la palabra fanático que figuraba en el texto del juicio, y la respuesta fue: entiendo por esa palabra su apego a esas creencias pueriles, sus tontas prácticas de religión. Era su amor a Dios, su fidelidad a los votos y la religión lo que las hacía merecedoras de la pena capital. Una hora después subían las carretas que las conducirían a la Plaza del Trono, derrocado, hoy Plaza de la Nación. En el trayecto la gente las miraba pasar, demostrando diversidad de sentimientos. Unos las injuriaban, otros las admiraban. Ellas iban tranquilas, todo lo que se movía a su alrededor les era indiferente. Cantaron el Miserere y luego el Salve, Regia. Al pie ya la guillotina, entonaron el Te Deum, canto de acción de gracias, y terminando el Veni Creator. Por último, hicieron renovación de sus promesas del bautismo y de sus votos de religión. Una joven novicia, Sor Constanza, se arrodilló delante de la priora, con la naturalidad con que lo hubiera hecho en el convento, y le pidió su bendición y que le concediera permiso para morir. Luego, cantando el salmo Laudate Dominium,
omnes gentes, subió decidida los escalones de la guillotina, una tras otra, todas las carmelitas repitiendo la escena, una a una recibiendo la bendición de la Madre Teresa de San Agustín, antes de ser guillotinadas. Al final, después de haber visto caer a todas sus hijas, la Madre Priora entregó, con igual generosidad que ella, su vida al Señor, poniendo su cabeza en las manos del verdugo. Así realizó lo que ella solía decir: el amor saldrá siempre victorioso. Cuando se ama, se puede todo. Era el 17 de julio de 1794 por la tarde. Prevaleció un silencio absoluto durante todo el tiempo en que los ejecutores seguían el procedimiento. Las cabezas y los cuerpos de las mártires fueron enterrados en un pozo de arena profundo de casi 9 metros cuadrados en el cementerio parisino de Picpus. Como este pozo de arena fue el receptáculo de los cuerpos de 1298 víctimas de la Revolución, parece no haber muchas esperanzas de recuperar sus reliquias. Una placa de mármol con el nombre de las mártires y la fecha de su muerte figura sobre la fosa, y en ella hay grabada una frase latina que dice: Beatici in Domino moriuntur. Felices los que mueren en el Señor.